Vamos a empezar a coser. Necesitaremos el cuadrado que hemos cortado, dos trozos de tela que teníamos que nos sobraba, unas agujas variadas y vamos a coger una mediana que tenga un agujero más o menos ancho para empezar a coger práctica, hilo negro para que nos contraste lo que estamos haciendo y así veamos cómo lo hacemos, y unas tijeras. Hemos cogido una aguja con un orificio medio para que aprendamos a enhebrar bien. Acabamos ya de sobrehilar la pieza. Un sobrehilado no deja de ser una puntada que tú das al borde del tejido para evitar que se deshilache. Algunas veces estos sobrehilados pueden intervenir en la costura, también influye que al deshilacharse las prendas pues empiezan a sentar como mal, se planchan mucho peor, etcétera, etcétera. Es más, una prenda debe de ir sobrehilada porque sentamos los bordes de las costuras. Para empezar, esto sería pues un sobrehilado que se puede intentar para coger mano. Y si no habéis cosido nunca, es mejor que empecéis a dar unas puntadas a mano para familiarizaros con el tejido, porque casi siempre al final las prendas algo hay que terminar a mano. Y si tienes práctica con la confección a mano, las prendas te quedarán mejor. Vamos a dar un hilván, un hilo flojo, una costura plana y un bajo con puntada invisible para que nos quede, digamos, el bajo de una falda o el bajo de un pantalón de verano, de vestir. Un hilván es una puntada que se da para unir dos tejidos. Vamos a dar este hilván, utilizamos el resto de tela que nos ha sobrado antes. Cuando cosemos ropa hay que unir piezas y hay que darle casi siempre un hilván. Hacemos el nudo primero, como siempre. Y esa es una puntada más o menos larga. Dependiendo del tejido, tú darás una puntada más larga, más corta. Este es un tejido medio, pues doy una puntada más o menos larga. Más o menos, le doy aquí una vuelta. Y luego pues pasaría a la máquina de coser por donde yo lo necesitara. La siguiente puntada, lo siguiente que vamos a hacer es un hilo flojo, y un hilo flojo sirve para marcar una cosa en otro lado. Es decir, si yo tengo un patrón, si yo quiero marcar esta línea aquí, pues entonces yo paso un hilo flojo, doblo y yo quiero marcar esa línea en otro lado. Esto nos sirve a la hora de entallar una camisa que tiene dos pinzas, entonces quieres que te queden paralelas. Pues yo quiero pasar esta línea a este lado. Voy a pasar un hilo flojo. No hace falta que haga nudo, es un hilo que luego se va a caer. Y un hilo flojo es una puntada larga
digamos que con tripa, con un poquito de tripa, y yo lo que voy a hacer va a ser marcar esta línea en el otro lado. Dependiendo de la tela, ese hilo flojo tú lo harás más prieto o menos prieto. Para entallar camisas y sacar la pinza del otro lado es perfecto, hay que hacer esto y te queda muy bien. Acabamos. Cojo el tejido, lo abro, cojo las tijeras, corto con mucho cuidado, por eso cogemos el retor. Con el retor se hace esto muy bien y veis cómo se ha quedado marcada la otra línea. Esto sería un hilo flojo. Y en las fichas es interesante que pongamos al lado lo que estamos haciendo. Por ejemplo, repasamos. Esto es un hilván. Esto es un hilo flojo. Y seguimos. Pues hemos hecho el hilván, el sobrehilado, el hilo flojo. Ahora vamos a hacer una costura. Cogemos el otro trozo de tela que nos ha sobrado y vamos a hacer una costura. Es una costura plana. Cojo unos alfileres. Fijo las dos telas. Hacemos un nudo, porque lo que yo voy a hacer ahora es un pespunte y eso ya sería una costura, es decir, este pespunte a mano ya serviría para coser una costura, para hacer una costura. Le echo el nudo, voy a hacerlo grande para que se vea bien, por eso el nudo está ahí, vuelvo a rematar. Rematar siempre las puntadas, porque si no corremos el riesgo de que se nos deshaga la labor. Y un pespunte es una puntada que haces hacia adelante y luego retrocedes. Vuelves a pasar hacia adelante y luego retrocedes. Atrás, adelante. Terminamos el hilo. Se podría haber hecho una marca, una línea recta para indicar la costura, pero mejor que lo hagáis sin línea para que cojáis mejor la práctica. Y cuando se llega al final, hacemos un nudito, quitamos los alfileres y es importante que trabajemos sobre la mesa, porque si trabajamos en el aire se nos va a mover mucho más, pero vamos a decir que es una costura plana y serviría para unir dos piezas de tejido. Con el retor se dobla, se queda muy bien y hemos hecho una costura plana y queda la costura abierta. Lo apuntamos. Pues tenemos el hilván, el hilo flojo, el sobrehilado, que se no le ha apuntado. El sobrehilado y ahora nos quedaría hacer pues una puntada invisible para hacer un bajo y lo podemos hacer aquí. Imaginamos que esto es el bajo.
Volvemos a poner alfileres. Todavía no estamos planchando. Vamos a intentar hacernos con el tejido sin necesitar plancha y lo planchamos al final. Intentar haceros con la tela. Este pespunte tiene que quedar fijo. Voy a hacerle un nudo. Y esta puntada, damos una puntadita aquí. Y doblando 1 centímetro, cogemos de la tela que está debajo como un hilo. Cojo un hilo y ahora cojo de la otra tela, ahí. Aquí se ve la puntada, en el otro lado no se ve. Es una puntada invisible. Cojo un hilo de abajo. Voy a hacer ahora la puntada larga. Ahora no nos importa. Cojo de arriba. Un hilo de abajo. Y vamos a terminar aquí. Le hago un nudo. Quito los alfileres. Como veis, este es el hilo flojo que hemos dado antes, pero la puntada de la costura no se ve en absoluto. Entonces, esto lo apuntamos también. Y aquí tendríamos nuestra primera ficha.